Saludos cordiales, el equipo de Portal Otaku se ha desplazado hasta Kinépolis Paterna para el mayor evento de creación digital, Digital Valencia, un evento que se celebra desde el día 10 al día 13 de diciembre de 2015. Estamos aquí con uno de los ganadores de nuestro sorteo de entradas para venir aquí a Digital. Bueno, ¿qué te está pareciendo el evento? Muy entretenido, la verdad. Tienes muchas cosas que ver, sobre todo el tema indie es lo más interesante en mi opinión, porque tienen ideas muy nuevas y originales. Por ejemplo, un juego en el que puedes rolear y el usuario crea un mundo totalmente diferente. Puedes terminar ese juego y volver a hacerlo y es totalmente distinto. Una historia va cambiando, se va actualizando. ¿Tenías pensado venir al evento antes de que hiciéramos la promoción y consiguieras esas entradas en este sorteo? En un principio sí. Tenía muchas ganas de ir, sobre todo con la entrada profesional para venir a las conferencias, pero no pudo ser este año, ojalá el siguiente. Y cuando me enteré del concurso dije, bueno, pues antes de comprarlas, pues probaré a ver si tengo suerte. Y mira, me ha sonreído la fortuna y he podido entrar. Ha sido un privilegio. ¿Hay alguna de las películas que se proyectan en las salas que especialmente te llame la atención para venir? Pues la que me llamó más la atención era un live action de Shingeki no Kyojin, que era en carne y hueso, pero en los últimos días la quitaron, me decepcioné mucho. Y nada, y todo lo demás son películas que habré visto, pero hace muchos años. Por ejemplo, Evangelion, lo que son las 3 películas nuevas que han sacado, las vi en su día. Eso también me hizo moverme. Total War también me llamó a venir. Y algunos animes famosos como Sword Art Online o Ghost in the Shell. Todo eso hizo que me animase a venir. Y claro, verlo en cine también es un plus. Sí, ya hemos visto un capítulo de un anime y sobre todo el ambiente. ¿Algo que quieras decir a nuestros espectadores así libremente? Pues nada, que es un evento muy interesante, está muy bien porque puedes ver novedades que van a sacar ahora en esta temporada, puedes ver a gente que se esfuerza mucho en su trabajo y quiere sobresalir como si fuese una empresa de videojuegos y mostrarnos una idea diferente de convención. En general tenemos el salón, pero no se parece en nada. Esto es más expositivo, más tecnológico y espero que para los años siguientes se vuelva a hacer y que venga más gente. Yo os invito. O sea que si el año que viene se repite, tú vendrás. Yo el primero, está claro. Pues muchas gracias. En este evento se pueden conocer las últimas novedades en videojuegos, especialmente de tipo independiente. Además hay 2 salas íntegramente dedicadas a proyecciones de series y películas de anime, gentileza de Selecta Visión. Y todo el ambiente está muy impregnado por el próximo estreno de la última película de la Guerra de las Galaxias, Star Wars: El Despertar de la Fuerza. Estamos aquí con Juan Miguel del stand de Action Games, que va a explicarnos un poco qué hacen aquí en este evento en Valencia. Vale, pues venimos a presentar los 4 proyectos que tenemos ahora mismo en desarrollo. Uno de ellos es Mambo, que es un tío muy petado, muy cachas, que está pegando tiros por todos lados, ¿no? Otro de ellos es Viking Kingdom, que es un juego tipo Tower Defense, en plan tipo de estrategia, ¿no? En 3D. Virtus es un juego donde llevas a un ninja, a una aventura 2D, con una vista un tanto cenital. Y Crazy Rats es un juego de coches donde pues tienes que ganar los circuitos en los que tienes que correr. ¿Cómo ves el interés de la gente que está viniendo al evento sobre vuestros juegos? Hombre, la verdad es que les gusta bastante, los prueban e incluso ha habido algunos ya chavalillos que se han tirado, bueno, los prueban todos, los llegan a probar desde el primero al último. Y bueno, pues
llegan a estar hasta media hora jugándolo, o sea que el interés y las ganas de jugarlos es bastante grande. Podríamos decir que están gustando los juegos. Sí, la verdad es que parece que sí, que están gustando mucho y a nosotros eso pues nos anima a seguir con ellos y a seguir tirando para adelante con los proyectos. ¿Venís bastante a eventos de este tipo, de otro tipo? Pues empezamos hace casi un año yendo a eventos, empezamos en la Madrid Games Week de este año no, sino del anterior, y llevamos en torno a 5 o 6 eventos ya enseñando los proyectos. Sí. Y en comparación con otros eventos, ¿cómo veis la acogida de la gente? Bueno, la verdad es que bastante bien, la acogida es bastante buena y creo que es muy bueno que en Valencia haya un evento donde se centre también en la parte de los juegos indie, que es la parte que nos corresponde a nosotros especialmente, y que cree para que haya un seguimiento en los años venideros, o sea, que para nosotros nos parece genial. Y hasta aquí el reportaje de Portal Otaku sobre este evento de creación digital celebrado en Valencia entre los días 10 y 13 de diciembre de 2015. Una cita que nos ha gustado y esperemos que se repita.